Pero yo creo que la pregunta clave ¿es esto suficiente? Pues entendemos que no, ¿no? Que hablar de universalidad real del Sistema Nacional de Salud, no solo de la asistencia sanitaria, sino de un concepto de salud mucho más holístico, es algo más complejo, que no solo se trata de definir a los colectivos que pueden recibir asistencia en nuestras unidades asistenciales, sino que se trata especialmente de agudizar mucho más la vista y analizar otro tipo de barreras que hacen que, en definitiva, el derecho a la salud no sea el mismo en los distintos colectivos. Si algo nos ha enseñado esta pandemia, por desgracia, que llevamos viviendo en los últimos meses, es a poner de manifiesto situaciones de extrema vulnerabilidad que se traducen en que efectivamente el derecho a la salud, las posibilidades de manejar nuestra propia salud, de acceder incluso a medidas de prevención, ya no solo de tratamiento, y me gustaría compartir con vosotros esa reflexión, no es la misma, ¿no? Frente a la primera hora de la pandemia, donde algunos o algunas se atrevieron a decir que el virus nos hacía iguales a todos, pues desde el verano para acá hemos presenciado claramente y de forma bastante cruel el poder de los determinantes sociales de la salud, que teníamos muy interiorizado en las enfermedades no transmisibles, en la patología crónica, pero cómo ha influido también en este caso en una enfermedad transmisible como el SARS-CoV-2, ¿no? Yo creo que es algo importante. Todos hemos presenciado cómo durante el verano empezaban a suceder brotes en determinados colectivos, como las personas que trabajan como temporeros en agricultura, que venían a poner de manifiesto una situación de precariedad absoluta laboral, de viviendas que no reunían las mínimas condiciones y, en definitiva, venían a volver a llamarnos la atención, ¿no?, sobre la importancia de los determinantes sociales de la salud y la necesidad de luchar por mejorar todas las condiciones, no solo las del sistema sanitario, sino las condiciones de trabajo, de educación, de vivienda, etc. Por desgracia, esto ha impactado en colectivo, probablemente de una forma que tendremos que analizar con mucha más profundidad. No se trata solo de la visualización de brotes que han llamado especialmente la atención, se trata de un importante porcentaje de la población española que, por ejemplo, residía o reside en viviendas que no presentan unas adecuadas condiciones para el aislamiento, en el caso de los casos, o la cuarentena en el supuesto de los contactos. Se trata de situaciones donde a veces quien más debería hacerse la prueba no es el que se la hace. Personas que, por las condiciones laborales que tienen de trabajo no formal, se dedican a profesiones tipo venta ambulante, etcétera, incluso ante la aparición de síntomas no han recurrido al sistema sanitario porque, si me permiten el lenguaje, quizás no se han podido permitir ser diagnosticados y dejar de trabajar fuera de casa en estas condiciones, ¿no? Yo creo que todas estas lecciones que nos dejan el sistema sanitario, lecciones de unas condiciones de vida donde el sistema sanitario puro no tiene la mano, pero que impactan directamente en la salud de las personas, tienen que volver a reforzar nuestro compromiso. Comparto esta reflexión simplemente con vosotros por insistir en la necesidad y en que seáis conscientes de que estamos convencidos de que tenemos que seguir trabajando desde el ámbito de la salud, que es mucho más amplio que el del propio sistema sanitario. En esta línea yo no me voy a extender mucho porque me imagino que luego Patricia Lacruz sí que dará mucho más detalles, pero en esta línea precisamente hace muy poquito, creo que precisamente ayer, terminó el periodo de exposición pública de un proyecto de ley que consideramos también clave, el proyecto de ley de medidas para la equidad, la universalidad
y la cohesión del sistema nacional de salud, ¿no? Que venga a garantizar la homogeneidad, ampliar los derechos de la población que actualmente no está incluida y, como decía antes, de evitar lo que muchas veces supone barreras en el acceso, como pueden ser el copago dentro del sistema sanitario. Yo no quiero extenderme mucho, me quedo con la pena de no poder acompañaros en el resto de la jornada, pero sé que Patricia Lacruz tomará buena nota de todas vuestras reflexiones, de todo el conocimiento que compartáis y que se genere durante este evento, y lo compartiremos esta tarde o mañana. Os tendremos en cuenta y de verdad que muchísimas gracias por organizar un evento de este tipo. Suerte. Pues muchísimas gracias, señora Calzón, por su intervención y por su tiempo. Y bueno, desde aquí les deseamos mucha suerte con todos los desafíos que tienen ahora mismo por delante en el Ministerio de Sanidad. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a Javier Padilla, que es médico de familia y comunidad, y que nos va a hablar y vamos a reflexionar con él de por qué son necesarios los sistemas de salud universales y en qué punto se encuentra ahora mismo España. Adelante, Javi. Bueno, pues muy buenas a todas y todos y nada, y muchas gracias sobre todo a Reder y especialmente a María, que es con quien he estado hablando, por toda la organización y el trabajo realizado en estos años, ¿no? El concepto de sanidad universal corrió riesgo de convertirse casi en un meme cuando vimos que realmente todos los partidos hablaban de que el sistema sanitario era universal, aunque cada uno quería decir una cosa, ¿no? Tuvimos que incluso que escuchar que universal no quiere decir para todo el universo, que es algo que hemos escuchado de la boca de dos altos cargos de dos gobiernos de distinto signo, y eso realmente lo que ataca es a uno de los aspectos fundamentales de los que tenemos que hablar cuando hablemos de sanidad universal, ¿no? Y es, por un lado, el qué, por otro lado, el cómo, pero muy importante, el quién es, ¿no? La OMS define la sanidad universal como la cobertura sanitaria que implica que todas las personas y comunidades puedan utilizar servicios sanitarios de promoción, prevención, curación, rehabilitación y paliativos con la calidad suficiente para ser efectivos, asegurando que el uso de esos servicios no exponga al usuario a dificultades financieras. De forma que realmente sí que parece que la Organización Mundial de la Salud habla de una universalidad que sí que, digamos, vendría a interpelar al universo mundo, ¿no? En el caso de España, en concreto, sí que parece que el concepto de universalidad que venimos arrastrando desde hace tiempo y al que caminábamos hasta el año 2011 era un concepto de universalidad basado en el principio de residencia, ¿no? Si uno residía de forma estable, si uno formaba parte de la comunidad en la que habitaba, entonces debería tener derecho a la asistencia sanitaria, ¿no? Los minutillos de mi intervención los voy a articular básicamente en tres aspectos fundamentales. ¿Por qué son importantes los sistemas sanitarios universales? ¿Cuál es la situación de España ahora mismo? Aunque la Secretaría de Estado ya ha dado un breve barrido al respecto. Y luego aspectos clave a tener de cara al futuro para mejorar y para caminar hacia una cobertura sanitaria realmente universal, ¿no? El primer aspecto, el por qué una cobertura sanitaria universal, creo que debemos dividirlo en dos apartados, ¿no? Por un lado, un apartado ligado a la justicia social. La cobertura sanitaria universal, la cobertura sanitaria como derecho, está muy vinculado a sociedades que están intentando ser sociedades más justas, sociedades que intentan que los servicios públicos no dejen a nadie atrás y además tengan cierta capacidad para actuar sobre toda la población, pero actuando de forma preferente sobre la gente que más lo necesita. Este elemento de la cobertura sanitaria universal como elemento fundamental de justicia social ha de estar por encima de otros elementos de corte más utilitarista que vienen a decirnos que los sistemas sanitarios tienen que ser universales porque si no, la gente que se queda fuera puede ser un riesgo para la salud pública, ¿no? Ese uso de la salud pública como si fuera una especie de derecho del enemigo, o ese uso de la salud pública como arma arrojadiza, creo que es especialmente importante evitar desde el punto de vista de quienes defendemos los sistemas con cobertura sanitaria universal y encuadrarlo dentro de un contexto de derecho de cobertura sanitaria universal como derecho, de justicia social y de forma que tenemos las sociedades de cuidar de todos, pero especialmente de aquellas personas que más lo necesitan. Y luego hay otro bloque de aspectos que nos hablan de por qué son necesarios los sistemas sanitarios universales, que básicamente lo que nos vienen a decir es que los sistemas sanitarios que son sostenibles gracias a que son universales, no son sostenibles a pesar de ser universales. Es decir,
La universalidad dentro de un sistema sanitario es un motor, no es una carga para ellos. Aquí podríamos hablar de tres aspectos fundamentales. Por un lado, un aspecto ligado a los efectos de la universalidad sobre la salud. Por otro lado, un aspecto ligado a los efectos de la universalidad sobre aspectos económicos. Y por otro lado, un aspecto ligado a la cobertura sanitaria universal como elemento de cohesión social y política. En relación con lo primero, parece lo más obvio, ¿no? Un sistema sanitario que sea universal va a tener capacidad para mejorar la salud de la población, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues que esto hay que probarlo con datos, ¿no? De forma que sí que sabemos que los sistemas sanitarios con aspiraciones universales se relacionan con una disminución de la mortalidad infantil, por ejemplo, así como un incremento de la esperanza de vida. Sabemos que el sistema sanitario no es el aspecto fundamental en la salud de la población, que son otros aspectos relacionados con la educación, con la renta, con el entorno en el que se vive, aspectos medioambientales y socioeconómicos, pero sí que es cierto que hay una asociación entre cobertura sanitaria universal y esperanza de vida. Y luego, si lo ponemos en negativo, también sabemos que excluir a colectivos concretos de la cobertura sanitaria empeora la salud de esos colectivos. Hay un estudio muy mítico en relación a Estados Unidos y la tuberculosis, en el cual sí que se vio que excluir a los migrantes indocumentados de la asistencia sanitaria suponía un retraso en el diagnóstico de la tuberculosis, un incremento de los casos en su entorno y además un empeoramiento de los resultados en salud. Y luego, desgraciadamente, desde el año 2012, pues España hizo un experimento natural del cual ya tenemos datos y que nos dice que excluir a los inmigrantes indocumentados de la asistencia sanitaria normalizada, dejándoles solamente urgencias, atención relacionada con el embarazo y el parto y atención pediátrica, se ha asociado con un incremento de 70 fallecimientos de inmigrantes indocumentados al año. Es decir, España ha puesto su granito de arena para generar evidencia sobre la importancia fundamental de los sistemas de cobertura sanitaria universal sobre la salud. En relación con los aspectos económicos, hay dos aspectos fundamentales aquí. Por un lado, en contexto de sistemas sanitarios universales, sabemos que invertir, o sea, incrementar el gasto público puede actuar de una suerte de multiplicador fiscal. Es decir, el incremento en gasto sanitario público genera un incremento aún mayor en el retorno de la economía para el propio Estado. Un incremento por la vía de los impuestos, porque dentro de esta dicotomía que ahora parece tan mainstream, que es la de salud-economía, preservar la salud es la mejor forma para mantener una economía activa, ¿no? Pero luego, además, también sabemos que no hay nada mejor para los aspectos económicos del sistema sanitario que darle a cada persona la asistencia sanitaria que necesita, donde la necesita y cuando la necesita. De forma que abocar a que población que podría estar siendo atendida de forma normalizada en atención primaria con las derivaciones ocasionales que fueran necesarias a otros niveles asistenciales, abocar a que esa población tenga que ser atendida solamente en urgencia supone un foco de ineficiencia dentro del sistema, ¿no? A este respecto hay un estudio en Arizona en el que se comparó migrantes indocumentadas embarazadas con migrantes no indocumentadas embarazadas que tenían o no tenían derecho a la asistencia sanitaria relacionada con el embarazo y el parto, y se vio que aquellas que no tenían asistencia sanitaria generaban un episodio tanto de embarazo, parto como puerperio y atención de la primera infancia de los niños, que suponía un incremento de los costes con respecto a aquellos que tenían una asistencia normalizada, ¿no? De forma que decir que la restricción, especialmente la restricción a grupos concretos de población de una asistencia sanitaria normalizada ahorra, es una cosa de la cual no hay ninguna evidencia científica disponible. Y por otro lado, el último aspecto relacionado con los aspectos políticos, ¿no? Hay algo fundamental en general en el ámbito de las políticas públicas, especialmente cuando se habla de la universalidad de las políticas públicas, y es su rol como elemento de cohesión social. A este respecto hay un artículo que a mí me parece muy interesante de Michael Marmot, en el que habla, que se denomina ¿por qué los ricos tienen que preocuparse de la salud de los pobres? Y básicamente lo que viene a decir es que no podemos enunciar el concepto salud solamente de una forma individual, porque la salud de uno depende de la salud de otros, ¿no? O sea, especialmente en situaciones como la actual, de pandemia, en la cual vemos cómo la interdependencia parece que es un valor al alza, podemos afirmar aquello de que nadie está a salvo si no estamos todos a salvo, ¿no? Ese elemento de cohesión social muy relacionado con los valores fundamentales de la salud pública es un aspecto fundamental para reclamar sistemas sanitarios verdaderamente universales. Sistemas sanitarios verdaderamente universales como el que en algún momento casi tuvimos aquí en España, ¿no? Y paso al siguiente aspecto de comentar un poquito la situación de España. Ya lo ha comentado antes la Secretaría de Estado, la tendencia pre-Real Decreto 16-2012 era una tendencia claramente expansiva.
era una tendencia que en ningún momento llegó a ligar del todo la cobertura sanitaria al derecho de residencia, aunque sí que es cierto que la disposición adicional de la Ley General de Salud Pública hacía una apertura total y absoluta, aunque no se llegó a aplicar, pero sí que podemos afirmar que tuvimos 8 meses de cobertura sanitaria universal, o al menos de lo que debemos aspirar como cobertura sanitaria universal en España. 8 meses que se vieron truncados por el Real Decreto 16/2012, que por un lado tuvo unos efectos muy claros en términos, digamos, de materialidad al excluir del derecho a la asistencia sanitaria a una población concreta, especialmente de forma muy sangrante a los migrantes indocumentados, pero que creo que incluso su efecto más importante puede no haber sido ese, sino haber sido la generación de una especie de ecosistema cultural en el cual la universalidad es algo cuestionable. La universalidad dejó de ser el statu quo que regía nuestro sistema sanitario y pasó a ser una cosa que se podía destruir y que si llegaba otro gobierno podía restituir, pero luego podría volverse a destruir. Y ese es uno de los aspectos fundamentales, ¿no? Ese cambio que se hizo, esa especie de contrarreforma sanitaria, esa recuperación de aspectos tan tremendamente anacrónicos como el concepto de aseguramiento, que era algo que teníamos superado en general en nuestro país, volvió y excluyó. Excluyó y posteriormente se realizó la aprobación del Real Decreto 7/2018, como ha comentado antes Silvia Calzón, que fue un Real Decreto insuficiente. Fue un Real Decreto que se aceptó que iba a ser pasado posteriormente su tramitación como una ley para que se hicieran enmiendas que lo mejoraran, porque ya desde las organizaciones de la sociedad civil, como todos los colectivos que forman parte de REDER, estaban señalando que era un Real Decreto insuficiente y que iba a generar problemas de cobertura a gente que antes no tenía problemas de cobertura con el Real Decreto anterior, y así ha sido. Y entonces ahora nos encontramos en un marco de oportunidad, que es un marco de oportunidad doble, ¿no? Por un lado, el marco de oportunidad del planteamiento político favorable a hacer una reforma. Por un lado, porque el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados recoge casi a la perfección todas las demandas de las organizaciones de la sociedad civil que hablaban de mejoras que había que hacer al Real Decreto 7/2018 para realmente conseguir una cobertura sanitaria universal, y además porque este anteproyecto de ley que antes ha comentado Silvia Calzón parece la oportunidad perfecta para que eso se pueda llevar a cabo, ¿no? Pero luego además por otro motivo, y es por este marco de oportunidad generado por la pandemia, ¿no? Soy tremendamente reacio a pensar que la pandemia nos vaya a dejar nada bueno, porque es cierto que la pandemia hasta ahora solo nos ha dejado muerte y pobreza, básicamente, pero sí que es cierto que puede actuar de catalizador para aspectos que ya se estaban trabajando previamente en el marco de lo político y en el marco de lo político institucional y de lo político extrainstitucional. Y esto ha de ser un ejemplo. No puede darse por clausurada la pandemia sin que realmente hayamos conseguido de forma exitosa lograr una reforma de la cobertura sanitaria que verdaderamente no excluya a nadie, ¿no? Y a ese respecto, de cara a construir esa cobertura sanitaria universal de la pandemia tardía, que podríamos llamar, voy a mencionar algunos aspectos que me parecen relevantes y que pueden estar en el centro del debate. Por un lado, la necesidad de estrechar el margen entre el derecho y el acceso. No puede ser que haya un marco de reconocimiento de derecho que sea muy amplio, pero que luego no haya una capacidad real para traducir ese marco de derecho a esa capacidad de acceder real, ¿no? Y aquí creo que hay que establecer alguna reflexión sobre cuál va a ser el papel de la relación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas a la hora de garantizar que el derecho a la cobertura sanitaria universal, que se va a garantizar desde el Ejecutivo Central, pueda ser realmente ejecutado en el marco de las autonomías sin que eso suponga un menoscabo para los derechos por parte de la población, ¿no? Luego hay otro aspecto que es el relacionado con qué vamos a incluir en esa cobertura sanitaria universal. Y aquí estoy refiriéndome muy especialmente a todo lo relacionado con la prestación farmacéutica. Otro de los aspectos fundamentales sería el de que sea un derecho que no tenga trabas. Eso está muy relacionado con la diferencia entre el derecho y el acceso, ¿no? Creo que muchos y muchas hemos podido leer en estos últimos años un libro publicado por Sara Mesa llamado Silencio Administrativo, en el que básicamente lo que venía a describir era cómo una persona que era una persona en situación de calle tenía que pasar por un auténtico infierno administrativo para lograr el acceso a prestaciones a las cuales tenía todo el reconocimiento. Creo que a este respecto todas las organizaciones que trabajan a pie de calle con los colectivos que han visto sus derechos vulnerados con las diferentes reformas de los derechos de cobertura, tienen muy claro cuáles son los aspectos que sí que son barreras y cuáles son los aspectos burocráticos que pueden ser facilitadores a este respecto.
Otro de los aspectos fundamentales y que está relacionado con el marco de la pandemia, creo que sirve para traer a colación una frase de Eduardo Galeano, que decía que lo único que se construye desde arriba son los pozos. Creo que un modelo verdaderamente universal tiene que tener muy claro que para situaciones especialmente como la que hemos vivido ahora mismo, es fundamental un sistema sanitario que se construya desde abajo, es decir, desde modelos de sistemas de servicios de salud pública y modelos de atención primaria que tengan la capacidad para gestionar lo habitual, pero para gestionar también lo disruptivo, que casi tiene matices de casi lo distópico, como lo que hemos vivido en la actualidad, ¿no? Porque si no, acabaremos dando respuestas de sistema tipo seguridad social para un sistema tipo nacional de salud, que es el que nosotros y nosotras tenemos, ¿no? Y dos aspectos más. Por un lado, la necesaria eliminación de esa multifragmentación de la asistencia que tenemos con modelos paralelos, como es el modelo mutualista, que entiendo que es una cosa que seguramente excede la regulación concreta del derecho a la cobertura sanitaria universal, pero que en algún momento habrá que poner encima de la mesa, especialmente en el contexto actual en el cual tenemos esa fragmentación por el ámbito del mutualismo, pero también esa fragmentación por el ámbito del doble aseguramiento que está, digamos, facilitándose, se está promoviendo desde ámbitos fiscales, pero también desde muchos servicios autonómicos de salud, que por un depauperamiento de sus condiciones hacen que haya un incremento de las pólizas privadas. Y esa interacción entre lo público y lo privado puede tener consecuencias en términos de sostenibilidad de lo público. Y luego otro aspecto que también creo que lo mencionaba someramente Silvia Calzón, que es el relacionado a transitar desde la cobertura sanitaria universal a lo que denominaríamos la cobertura universal en salud, ¿no? No puede ser que simplemente nos quedemos contentos con otorgar el derecho a la asistencia sanitaria. Creo que vivimos en un marco en el cual el derecho a la salud tenemos que pensarlo dentro del marco de los determinantes sociales de salud y dentro de un marco de determinantes sociales de salud ambicioso y que mire un poquito hacia futuro, ¿no? De forma que ser conscientes de que la extensión y la operativización para que verdaderamente llegue a la población de políticas como el ingreso mínimo vital o como la prohibición de los desahucios en población vulnerable o como la garantía de los suministros energéticos básicos a la población, también juegan dentro de ese marco de cobertura universal en salud que estaría encuadrado dentro de la salud en todas las políticas desde una perspectiva de determinantes. Y creo que eso también tiene que estar presente, al menos en el espíritu, pero también en la materialización de lo que sería el modelo de cobertura sanitaria universal ideal que pensamos. Así que nada, yo con esto termino y os dejo ya paso a todas las demás. Pues muchas gracias, Javi, por esta intervención tan interesante y que además creo que va a ser muy útil para la siguiente parte del evento, que es la mesa redonda que modera Nicolás Castellanos, periodista de la cadena SER especializado en contenidos sobre migraciones, cooperación y desarrollo, por si alguien aquí no le conoce todavía. La mesa tiene por título Presente y futuro de la sanidad universal en España, así que adelante con ello. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, María. Ha sido un placer escuchar, como siempre, a Javier y ver también la intervención, cómo situaba el marco legal y del momento ahora mismo la Secretaría de Estado de lo que están haciendo desde el Ministerio de Sanidad para intentar regular pues todas las fallas que sigue teniendo ese Real Decreto del año 2018. Como decías, en esta parte de la jornada queremos analizar en una mesa redonda pues cuál es el presente y el futuro del acceso a la sanidad universal en España y sobre todo de cara a lo que se está intentando arreglar con ese nuevo proyecto al que hacía referencia la Secretaría de Estado. Sin más, paso a presentar a los ponentes, a los panelistas de esta parte y ya luego iremos viendo los ejes de la conversación. En primer lugar, presento a Patricia Lacruz, que es directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia desde junio del año 2018 y que anteriormente fue durante varios años directora general de Farmacia y Productos Sanitarios de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana. También está con nosotros Blanca de Gispert, que es especialista en medicina familiar y comunitaria, trabaja en el Centro de Salud de Trinitat Vell en Barcelona, pertenece a la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, es experta en cooperación, inmigración y salud y es activista por los derechos humanos y por una sanidad pública universal y de calidad. Y también está José Félix Hoyo, que ha sido presidente de Médicos del Mundo y médico de urgencias del Hospital Universitario de Móstoles, tiene muchos años de experiencia como cooperante en acción humanitaria y emergencia. Desde 2012 ha trabajado muy de cerca en todo el proceso de denuncia y de incidencia política por
por una sanidad pública y universal en España. De hecho, yo me lo he encontrado en muchos actos por ahí peleando por la causa. La dinámica de esta mesa redonda va a ser una serie de preguntas que iré lanzando, pero antes de abrir el turno de intervenciones me gustaría que nos fijáramos en el primer eje de conversación. El primer eje de conversación tiene que ver con los colectivos que siguen excluidos del Real Decreto 7/2018. ¿Y por qué la persistencia de dicha exclusión, ¿no? Así que antes de darles paso a ustedes, aunque ya Javier Padilla ha apuntado a varios de esos colectivos que siguen fuera del Real Decreto, vamos a poner un ejemplo concreto de esos perfiles, lo van a ver en un vídeo, que siguen fuera de la protección. Cuando llegué ya estaba embarazada, tenía 4 meses de embarazo recién cumplidos. Me dirigí al centro de salud a que me informaran cómo sería el proceso para que me pudieran atender. Me dijeron que no tenía papeles, que tenía que tener 3 meses de empadronamiento para que me pudieran atender. Me dijeron que me dirigiera a servicios sociales para ver si ellos me podrían ayudar. Fui a servicios sociales y tampoco me dieron una respuesta exacta hasta que fui a Cruz Roja y ahí me contactaron con Médicos del Mundo. Cuando llevaba 8 meses de embarazo pude entrar en el sistema sanitario ya que ya tenía los 3 meses de padrón. La verdad que me sentía preocupada, triste, muy decepcionada, ya que una mujer embarazada y que le nieguen la asistencia sanitaria por no tener papeles o porque no tiene los meses aquí en el país para que la puedan atender, de verdad que es algo que yo no se lo deseo a nadie. Y lo cuento y me da como ganas de llorar, pues, porque es un momento muy emotivo para mí, ya que yo no sabía cómo venía mi bebé y una mujer embarazada no tiene que pasar esas cosas. Pues ahora sí vamos a dar paso ya a los participantes en esta mesa redonda. Comenzamos por Patricia Lacruz, en referencia, directora general, precisamente a esto, ¿no? A los colectivos que todavía siguen fuera de la protección y por qué esta persistencia de estar fuera de la protección de la sanidad universal. Bueno, buenos días a todos y a todas. Buenos días, Nico. Agradezco, como no puede ser de otra forma, la invitación a formar parte de este encuentro y en relación a la pregunta que realizas, ¿no? Evidentemente, el caso que hemos oído no debería ser así, porque en el marco del Real Decreto Ley 7/2018, desde luego, el propósito era recuperar los derechos arrebatados y, de hecho, en el artículo propiamente dicho que lo regula y establece de forma clara que el acceso será en las mismas condiciones que, en este caso, las personas con nacionalidad que están reguladas en el artículo de la titularidad del derecho, con lo cual la respuesta por mi parte es que este caso no se tendría que haber producido. Desde luego, en el marco, la ley, por parte de la interpretación, desde luego, que no, desde la lectura, no debería hacerse ninguna interpretación que no fuera exacta a lo que establece el caso que se ha trasladado, pues no debería haberse dado. Sin embargo, persisten, ¿no? En el día a día lo vemos en muchos centros de salud y en muchas realidades de España que no son casos aislados, ¿no, directora? Pues en esto llevamos tiempo desde que se publicó el Real Decreto Ley 7/2018. Como bien saben, desde luego, en el ámbito de la convalidación, cuando se produjo la convalidación en las Cortes, se tramitó, en este caso como proyecto de ley, se disolvió. Ahí ha habido un trabajo, evidentemente, que probablemente estas interpretaciones que se podían que se estaban realizando, ¿no? Se podían haber resuelto. Bien es cierto que se produjo un momento de disolución de Cortes, decayó el proyecto, se formó un nuevo gobierno y en ese marco ha sido donde en todo el proceso, desde que se aprobó en este caso el Real Decreto Ley hasta la fecha, hemos trabajado y seguimos trabajando con las comunidades autónomas
para homogeneizar la aplicación de lo que se establece en el marco del Real Decreto Ley y, desde luego, con el espíritu de que este proyecto de ley que actualmente está en trámite y que ha comentado la Secretaria de Estado, pues pueda no solo resolver las cuestiones que la experiencia nos ha mostrado que han producido, desde luego, casos indeseados y no previstos, desde luego, por el legislador ni por el Gobierno en el marco de lo que era la propia publicación del Real Decreto Ley, y da pasos más allá, porque entiendo que conocen el programa de Gobierno, y así como el propósito del Real Decreto Ley 7/2018 era recuperar, en este caso, derechos arrebatados, y me van a permitir también, sin consumir mucho tiempo más, que otro de los propósitos era cambiar el modelo de asistencia sanitaria vinculándolo realmente a la residencia y no al concepto de asegurado, como antes ha comentado también Javier, ¿no? Ahí se ha producido, en este caso se produjo una inversión en la vinculación del derecho, de la titularidad del derecho en el Real Decreto Ley 16/2012, que en el propio Real Decreto Ley 7/2018 se revirtió, vinculando esa titularidad de derecho no al concepto de asegurado, sino al concepto, en este caso, de ciudadanía. Esto yo creo que, independientemente de que el debate se pueda centrar en el otro aspecto, yo lo quiero resaltar porque es algo que se debería de considerar como relevante. Como he comentado, los pasos que tenemos marcados y trazados en el marco de lo que es el programa de Gobierno van más allá. No van solo en garantizar la homogeneidad de los casos que se están produciendo en este caso para que no se produzcan, porque insisto que no es lo que se recoge en el marco del Real Decreto Ley 7/2018, y desde luego extender, ampliar cobertura a otros colectivos que conocen bien lo que se establece en el propio programa, que actualmente no la tienen, no la disponen. Bueno, eso quería luego entrar en la segunda parte de la mesa redonda, ya le preguntaré más cosas concretas de lo que están intentando cambiar, pero me gustaría incorporar ahora también el punto de vista de Blanca de Gispert, ¿no? Que está cada día precisamente ahí en el centro de salud viendo esta realidad. Blanca de Gispert, ¿cómo ves? Buenos días, bienvenidas. ¿Cómo ves la situación ahora mismo de estas personas que siguen estando excluidas? ¿Tú sigues comprobándolo cada día en tu trabajo? Buenos días y, bueno, más que nada quería agradecer a las organizadoras que me hayan invitado hoy. Bueno, yo creo que el problema sigue siendo un poco el que ya comentaba un poco Javier Padilla, ¿no? La diferencia que existe entre la declaración de intenciones de la ley o incluso que se describen en los preámbulos de la ley y luego lo que pasa en la realidad, en el día a día, ¿no? En realidad, los casos que seguimos viendo de exclusión sanitaria, a las entidades que estamos trabajando en ello no nos sorprenden demasiado, porque ya en el momento en que se publicó la ley, incluso en las conversaciones previas que tuvimos a la publicación de la ley, nosotros ya alertamos de las carencias que tenía el redactado, ¿no? de esa ley y las situaciones concretas que nosotros nos íbamos encontrando y que no quedaban reflejadas o bien protegidas en esa ley, ¿no? Actualmente no solo las mujeres embarazadas pueden quedar excluidas de la atención sanitaria pública, sino que nos encontramos una serie de colectivos, personas, pues mujeres embarazadas, menores de edad, personas que requieren atención urgente, personas ascendientes reagrupadas, personas comunitarias que no están cotizando a la Seguridad Social, que no pueden figurar como beneficiarias, personas extranjeras en situación administrativa irregular cuyo tiempo de residencia en España es inferior a 90 días. Bueno, todos estos colectivos son los que nosotros día a día vemos que, a pesar de la existencia de esta ley, siguen sufriendo situaciones de exclusión sanitaria. Incluso comentábamos el otro día situaciones en las que, por ejemplo, personas con estancia temporal en España superior a 3 meses, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, se han empezado a encontrar también excluidas del derecho a la atención sanitaria, ¿no? Entonces, yo creo que lo que explicaba Javier es fundamental, es decir, esa brecha que existe
entre la declaración de las intenciones políticas o incluso en la declaración de las intenciones de las leyes o las normativas y luego lo que es la concreción de ese redactado, de ese articulado y cómo eso se lleva luego a la realidad, ¿no? Y luego también yo creo que saldrá a lo largo de la mesa redonda la importancia de las barreras administrativas. Es decir, el otro gran colectivo que queda excluido son aquellas personas extranjeras en situación administrativa irregular que por algún motivo tienen dificultades para acreditar alguna de las condiciones que menciona la ley. Por ejemplo, el ejemplo clarísimo de eso es la dificultad para acceder al padrón, ¿no? Y cómo eso, llevado a la práctica, hace que personas que no pueden acceder al padrón, por ejemplo, o que tienen muchas dificultades para ello, no pueden acceder a la sanidad pública, ¿no? Pues Blanca, me pones sobre la mesa la oportunidad, con esa enumeración que has hecho de perfiles, de dar paso a otro vídeo que refleja muy bien algunos de los perfiles que tú has descrito y que siguen pues, viéndose afectados por esta regulación. Vamos a verlo. En un inicio, cuando ella llegó aquí a Aragón, pues tuvo la tarjeta sanitaria, se la concedieron sin ningún problema. La normativa que estaba en vigor no le permitía atenderse aquí en España, pero en Aragón hicieron una excepción para que se pudiera atender sin ningún problema. Ya cuando hemos ido a renovar la tarjeta sanitaria nos explican que estaba en vigor el Real Decreto del año 2018, con lo cual ya no podía renovarle la tarjeta ni ser atendida. Mi madre es diabética. Afortunadamente, Médicos del Mundo estuvo atendiéndola y el tratamiento de las pastillas que ella está tomando, recibimos la ayuda de una ONG. Con toda esta situación, la verdad la estamos pasando muy mal, porque hay meses que se siente bien, hay meses que se siente mal y pues es muy complicado todo. Estamos esperando de que haya algún cambio para que se pueda solucionar toda esta situación. Bueno, José Félix, desde tu trabajo en Médicos del Mundo durante muchos años, te he visto denunciar muchos casos como este. Adelante, ¿cómo estás viendo la situación ahora de todos estos colectivos excluidos? Bueno, la verdad es que yo quisiera hacer como una especie de pequeña introducción a esta pregunta, ¿no? Es una introducción evolutiva, ¿no? Llegamos en el año 2012, en el 2013 se creó Reder, vimos deshacer todo un recorrido que se había hecho previamente para conseguir esa sanidad universal. Sanidad universal, no es exactamente cobertura sanitaria universal, que habla más de un término económico, sino de sanidad universal y sobre todo lo que hablaba antes Javier de salud universal, ¿no? Que es algo que es un derecho humano que está reconocido en la Carta de Naciones Unidas y que, bueno, pues sería la primera parte que tendría que decir en este punto. El Real Decreto 16/2012 fue un mazazo brutal a ese concepto en un territorio como el territorio del Estado español, que es un territorio que tenía ampliamente reconocido ese derecho y que de hecho había sido ejemplo para otros países en una cuestión de cobertura de derechos y de además de sostenibilidad del sistema, que es una parte también que se ha apuntado en muchos momentos en la intervención y que yo creo que quizá tendremos tiempo de desarrollar un poquito más después con otras preguntas, pero que es importante. Lo cierto es que es curioso, ¿no? Oír y agradezco mucho las palabras de nuevo de Silvia Calzón y de Patricia de la Cruz en respecto a la reforma de esta ley, ¿no? O sea, o el cambio de esta ley para intentar conseguir lo que vuelve a ser un preámbulo con muy buenas intenciones, pero que luego en la práctica pues tiene dificultades de aplicación, ¿no? La legislación actual, la que está en este momento, a la hora de reconocer el derecho a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos, no gratuita, sino con cargo a fondos públicos que provienen de los impuestos, o sea, que quiere decir que todo el mundo invierte parte de su dinero con impuestos indirectos en sanidad, distingue entre nacionales españoles y personas extranjeras con autorización de residencia, por un lado, y en personas en situación administrativa irregular, por otro. Hay una distinción y las personas no son iguales. Esta distinción no existía previamente en nuestra normativa con anterioridad a la reforma de 2012 y es origen de las situaciones de exclusión que existen. Hay criterios diferentes
por los cuales hay dificultades para reconocer este derecho, que son fundamentalmente la necesidad de un tiempo mínimo de estancia y cómo se reconoce esa necesidad, la no exportación de derecho, pero hay muchos otros que podríamos hablar más detenidamente durante el resto de la conversación. Estos terminan por convertirse en barreras administrativas reales. Quiere decir que las personas puede ser que tuvieran reconocido el derecho, pero ni siquiera lo saben. Y desde el punto de vista de la integración, ¿no?, de ese acceso real a la salud, pues no pueden acceder a esa atención sanitaria, como nos ponían de ejemplo en los vídeos que hemos visto previamente. A ello hay que añadir que en el texto actual se quedan lagunas que estaban reconocidas. Yo creo que probablemente por eso que estamos dentro de la Carta de los Derechos Humanos, de personas vulnerables, que han hablado de ellas, ¿no?, de mujeres embarazadas, de menores de edad, de solicitantes de asilo, de víctimas de trata, la atención generalizada en urgencias o la atención a enfermedades que constituyen un riesgo para la salud pública, ¿no?, como en este caso estamos viendo en determinadas epidemias, o en tuberculosis multiresistente, algo que tiene que ver con la salud y que hace que algunas organizaciones de salud pública estén incluidas dentro de REDER, ¿no? Además de no reconocer estas personas, que eran personas particularmente vulnerables, la aplicación del Real Decreto en las distintas comunidades ha sido una aplicación parcial, básicamente porque el desarrollo normativo del Real Decreto en algún momento sufrió un stop que hizo que no se desarrollara completamente el reglamento, que hiciera que se modificaran las legislaciones locales o la forma de ejecutar ese Real Decreto en las legislaciones locales, y que se pudiera conseguir que todo el mundo tuviera realmente ese acceso a la salud. Es cierto que hoy en día tenemos identificados por parte de REDER muchísimas violaciones de ese derecho a la salud, que no son casualidades y que REDER solamente recoge la punta del iceberg de los casos, y que trabajando ahora puesto en el lado de trabajador del Sistema Nacional de Salud, vemos todos los días en los servicios de urgencias, en los servicios de atención primaria, y yo creo que se agradece que se vaya otra vez sobre la base, a ver si esta vez es posible que logremos incluir a estos colectivos. Hay situaciones de exclusión en enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias, salud mental, VIH, mujeres embarazadas, menores de edad, solicitantes de asilo, todas tienen un ejemplo, y probablemente pues sea el momento de corregir todo esto. Y luego hay un punto final que querría añadir sobre todo esto. Hubo un momento en el cual intentamos hacer un pacto por la sanidad, un pacto por la salud en España, que incluyera a todos los partidos políticos, o por lo menos a la gran mayoría del arco parlamentario, que no hiciera que los vaivenes de las legislaciones o las elecciones hicieran cambiar los compromisos con respecto a la salud o a la sanidad universal, ¿no? Y yo creo que sería buen momento para recuperar ese pacto, o intentar conseguir que cosas tan importantes como la salud, la educación, la vivienda no dependan de qué partido o qué coalición de partidos gobierne, sino que sean un derecho real para el resto de la existencia de ese derecho en nuestro Estado. Muchas gracias. Bueno, volviendo a otro de los ejes fundamentales que ya se han expuesto en la parte introductoria, me gustaría preguntarles a los tres qué lecciones nos está dejando la pandemia en el acceso en materia de universalidad, ¿no? Se ha hablado mucho de esto durante todos estos meses. Yo no sé, Patricia de la Cruz, ¿qué lecciones están sacando desde la administración de las claves en este sentido? Pues bueno, yo creo que fundamentalmente ratifica, por lo menos en mi opinión, algo que desde luego muchos, probablemente de los que estamos aquí, compartimos, y mucha parte de la sociedad, ¿no? Que en este caso la salud debe ser un derecho fundamental. Es decir, yo creo que esto es algo que en un estado de bienestar el marco de la sanidad pública universal es irrenunciable. Y, desde luego, incidiendo también en lo que comentaba en su introducción Javier, no cabe ninguna duda que una de las cuestiones que nos ha dejado meridianamente claras esta pandemia es que la salud, en este caso, no es solo un motor de cohesión social, sino que también es un motor económico, ¿no? Y yo creo que esto han sido cuestiones que se han ratificado por, desde luego, la situación extrema que hemos vivido como país y evidentemente que está viviendo el mundo. Blanca, ¿qué lecciones estás viendo en el día a día sobre la universalidad y la pandemia?
Yo creo que nos deja muchas lecciones, pero bueno, yo quería resaltar sobre todo, por un lado, y esto yo también lo ha comentado Javier Padilla, la importancia de tener unos servicios de salud pública de atención primaria potentes, ¿no? Y eso yo creo que también está muy relacionado con el acceso universal a la salud, es decir, además tener una atención primaria no únicamente fuerte, sino accesible y universal, se ha demostrado que es fundamental, ¿no? Desgraciadamente se ha puesto en evidencia que esto hasta ahora no era así, pero bueno, yo creo que esta es una de las lecciones principales. Luego, por otro lado, también me gustaría comentar, Silvia Calzón ha hablado de los determinantes sociales de la salud. Bueno, evidentemente tenemos muchas herramientas para intentar minimizar el impacto que tienen los determinantes sociales de la salud en general, pero uno de ellos también es esto, es tener unos servicios de salud pública de atención primaria fuertes y accesibles. Insisto, esto tiene mucho que ver con el acceso universal a la atención sanitaria, a la salud. Y luego, por último, también me gustaría comentar algo que se ha puesto como muy en evidencia durante la pandemia, y es que la pandemia de alguna manera nos ha colocado pues, en un nuevo marco en el que se han transformado, entre otros aspectos, las formas de acceso a la sanidad en general y a la sanidad pública. En este marco pues se están potenciando nuevas herramientas, esto es evidente en nuestro día a día, las herramientas tecnológicas, internet, las herramientas telemáticas. Ahora estamos haciendo muchísima atención telefónica. Claro, esto pone de relieve la existencia de lo que es la brecha digital y además pone también en evidencia que de alguna manera los colectivos más vulnerables, como por ejemplo podrían ser pues, las personas inmigrantes, sobre todo las personas inmigrantes en situación irregular, ya tenían antes problemas para acceder a los servicios de salud, pues ahora esas dificultades pueden aumentar, de hecho están aumentando. Durante la época del confinamiento nuestra experiencia es que las personas inmigrantes consultaron muchísimo menos. ¿Por qué? Pues porque esas nuevas formas de acceder a los servicios de salud puede que pues aún ensanchen más el impacto de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Por eso yo creo que aquí hay que hablar no solo del acceso universal a la salud, que es fundamental, sino de estos otros aspectos. José Félix, ¿cómo estás viendo tu pandemia y acceso universal desde tu día a día y de tu análisis? Bueno, a ver, yo creo que hay una cuestión que es fundamental en esto, ¿no? Y es que las pandemias nos enseñan algo o simplifican un hecho que ocurre con todas las enfermedades, y es que el riesgo de una persona es el riesgo de todas las personas. Quiere decir que da igual tu situación o quién seas o dónde estés, si eres regular o irregular, porque tu riesgo de contraer una enfermedad o de transmitirla es el mismo. La segunda parte que podemos ver en esto es que las pandemias no se curan, se previenen. Entonces, esto es una parte muy que yo creo que ojalá, y teniendo en cuenta que las crisis son oportunidades, seamos capaces para el futuro de tener en cuenta este punto de vista. Prevención tiene dos nombres, si lo pones en la práctica, que son atención primaria y salud pública, y hemos visto, por desgracia, y teniendo en cuenta la evolución de la pandemia en nuestro país, que tanto la salud pública como la prevención, pues, o sea, como la atención primaria, están un poco, digamos, están poco consideradas, ¿no? en el conjunto de la atención a las personas, ¿no? Y esto se ha puesto súper de frente, pero no ocurre solamente en esto, ¿eh? O sea, quiere decir que evidentemente es mejor, lo mejor que se puede hacer, o cuando trabajamos en epidemias, que Médicos del Mundo también hemos trabajado en muchas epidemias por ahí, no es curar los casos o tratar los casos, sino no tener casos. Y para no tener casos necesitas detectarlos, tener una estrategia de detección precoz y tener una estrategia de aislamiento y tener una estrategia y esa estrategia de detección precoz solamente se puede conseguir a través de un sistema de prevención que está en atención primaria que sea potente. Quizá deberíamos reconsiderar nuestra forma de organización institucional con respecto con respecto a nuestro tipo de atención. Por otra parte, tampoco es que en nuestro país tenga programas de prevención de riesgo en desastres desarrollados, porque básicamente España es un país que tiene
pocas crisis globales. Tenemos crisis económicas, pero crisis de salud, catástrofes, desastres, terremotos no ocurren, ¿no? Y entonces digamos que somos un país que está poco prevenido para eso, ¿no? Y sería muy importante que sacáramos esa conclusión. Yo creo que después hemos visto y nos hemos dado cuenta de que también el sistema sanitario parece llegar a todas partes, o podría ser, o tenemos la impresión de que llega a todas partes, pero que no llega a todas partes, ¿no? Y hemos estado trabajando en lugares con el sistema sanitario, en personas vulnerables a los que no llegaba el sistema sanitario, y hemos tenido que hacer acciones que habitualmente no hacemos en nuestro territorio, ¿no? Como organización no gubernamental, por ejemplo, hacer test diagnósticos en poblaciones vulnerables, o hemos reforzar esa capacidad. Veremos ahora qué pasa con la vacuna, y hemos tenido que trabajar de otra forma, ¿no? Incluso en refuerzo institucional en algunos lugares. Yo creo que lo que nos hace aprender esta pandemia es que probablemente haya que repensar el sistema, no solamente que todo el mundo debe estar incluido, sino que además el sistema debe tener una base mucho mayor en salud pública y en atención primaria. Ahí nos queda un largo camino por delante. Nos gustaría que esta crisis fuera una oportunidad y que fuéramos capaces de desarrollar todas esas recomendaciones que se hicieron por parte de muchos colectivos en la mesa de construcción del Congreso, y sería interesante que salieran adelante. Ya veremos, porque todas las pandemias anteriores no nos han permitido avanzar en ese punto, y pues esperemos que de esta salgan soluciones para cubrir a toda la población, que es lo que realmente sostiene el sistema. Bueno, el siguiente eje de debate me parece capital, y es explicar, vamos a empezar con la directora general, qué supone para el sistema sanitario garantizar la plena cobertura a todas las personas que están en España sin distinción, ¿no? Porque es evidente que es más eficiente, y también es evidente que hay que desterrar el mito de que no se hace porque no haya dinero para todo el mundo, etcétera, etcétera. De hecho, es mucho más eficaz que todo el mundo tenga acceso al sistema sanitario, ¿no, directora general? Sí, es desde luego. Yo creo que en lo que se refiere a la cobertura, y ahora hablando como tal de cobertura sanitaria, desde luego la universalidad en el marco de diferentes estudios así lo definen. De facto, en el marco de lo que es, y vuelvo al Real Decreto Ley 7/2018, cuando hicimos ese análisis de impacto, como no puede ser de otra forma, en el marco normativo, eso es una evidencia clara, y redundar en las palabras que ha comentado también Félix. La acción preventiva y la cobertura sanitaria, no cuando una patología, cuando una persona ya está en una situación evidentemente aguda, sino en la prevención, es desde luego donde, en el marco de los países que tienen un mejor estado de salud poblacional, pues se incide, como no puede ser de otra forma, ¿no? Yo creo que la transformación y los pasos que se van abordando en el marco del Sistema Nacional de Salud, y desde luego esta pandemia, pues va a ser palanca, ¿no? O acelerador para el desarrollo de cambios que se venían demandando y que todos veíamos ya que se tenían que afrontar, ¿no? Y desde luego que se han dado pasos en el marco del Ministerio, como puede ser el marco estratégico para la atención primaria, o como puede ser otra serie de planes como el de salud mental, u otra serie de planes que estamos manejando en el Ministerio de Sanidad, pues que desde luego hay que adelantarlos y ponernos a la propia implementación. Yo aquí, si me permitís, también quiero hacer referencia a la acción de gobierno en el marco del proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que esperamos que desde luego en el día de hoy tengan ya finalmente la aprobación por parte del Congreso. Sabéis que aquí hay unas líneas muy claras, además con una especificación de fondo finalista para el desarrollo de políticas sanitarias claras, y entre ellas hay una dotación muy importante, que en este caso supera los 1.000 millones de euros, justamente para implementar el marco estratégico de la atención primaria. Yo creo que la acción de gobierno está ligada evidentemente a la política sanitaria, y la política sanitaria se vehiculiza a través no solo de planes y estrategias acordadas y consensuadas, que son la base para que se lleven a cabo, sino a través de líneas claras en el ámbito presupuestario que faciliten la implementación para llevarlas a cabo.
Muchas gracias. Lo que es también bastante increíble, Blanca, y te traslado a ti la siguiente cuestión, es que en este tiempo, ¿no? Para los que estamos siguiendo hoy esta mesa redonda, que es gente del sector informada, etcétera, etcétera, sino que para la opinión pública sea necesario, Blanca, explicar que más allá de un derecho humano, es más barato y eficaz tener a todo el mundo cubierto, ¿no? Bueno, sí, una de las dificultades que nos hemos encontrado es hacer entender o difundir el mensaje de que realmente la sanidad universal es mejor para todos y para todas, ¿no? Yo creo que durante todos estos años ha ido saliendo de forma recurrente, tanto en los medios de comunicación como incluso desde los discursos políticos, el tema, por ejemplo, del turismo sanitario, que se ha utilizado como una arma, ¿no? para justificar, pues, por ejemplo, el Real Decreto Ley 16/2012, cuando sabemos perfectamente que el turismo sanitario nada tiene que ver con los inmigrantes, con el colectivo de inmigrantes en situación irregular, ¿no? El turismo sanitario se ejerce pues, por personas normalmente del norte de Europa, comunitarias, con un nivel socioeconómico medio alto y que normalmente además no tienen problemas para instalarse aquí de forma legal. Esto por un lado, ¿no? Luego también es muy curioso, ¿no? Porque esto pasa mucho en el día a día, cómo se escucha pues, incluso en la calle, ¿no? Que los inmigrantes son personas que utilizan incorrectamente o que abusan del sistema sanitario, ¿no? Cuando hay muchísimas evidencias, muchísimos estudios que nos explican y nos describen que el uso que hacen los inmigrantes de la sanidad pública es muy inferior en cuanto a visitas a atención primaria, visitas a urgencias, gasto sanitario, gasto en medicamentos, es muy inferior. Incluso hay algún estudio que apunta que la inmigración en situación irregular incluso consume menos que el resto de población inmigrante, ¿no? Entonces, estos son algunos mitos que, de hecho, muchas veces hemos intentado desbloquear desde las entidades que nos dedicamos a ello, ¿no? que han facilitado que ese discurso se mantenga, ¿no? Bueno, entonces, sí que yo creo que es un buen momento para anular ¿no? este tipo de discursos y este tipo de ideas que nada tienen que ver con la realidad, ¿no? Y en cómo se ha utilizado para muchas veces manipular la idea que tiene la mayoría de la gente del sistema sanitario público. José Félix, tú muchas veces te has tenido que enfrentar también a intentar desactivar estos mitos, estos tópicos criminalizadores, digamos, del acceso a la sanidad de determinados grupos. ¿Cómo estás viendo ahora mismo este debate en la opinión pública y desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que es una labor de explicación, ¿no? Que a lo mejor es un poco complicado porque digamos que la transmisión que se hace igual es a veces no completamente informada y entonces es importante tener esa visión, ¿no? de explicar cómo funciona el sistema, ¿no? Primero vamos a hablar de qué estamos haciendo en el mundo, ¿no? Que nos hemos planteado en el mundo para el 2030, ¿no? Que es que haya unos objetivos de desarrollo sostenible y me quedo con la palabra sostenible, ¿no? Para la sostenibilidad del sistema se necesita que el sistema sea rentable y que todas las personas estén incluidas y que se consuman los menores recursos posibles para sostener a todas esas personas, ¿no? Los sistemas sanitarios públicos basados en impuestos son los sistemas más rentables, más eficientes. Los sistemas inclusivos son los sistemas más rentables, más eficientes. Quiere decir que si lo que se pretende es que todo el mundo tenga acceso a la salud de la mejor manera posible, la inclusión sanitaria, incluir a todas las personas que están en un determinado territorio, porque es donde se puede acceder dentro del sistema, resulta mucho más económico que excluirla. Esto se ve claramente y yo creo que hubo un tiempo en el cual algunas de las personas que estaban asesorando al gobierno estadounidense, ¿no? Que tiene un gasto en salud por habitante que es probablemente de los más altos del mundo, casi llega a $8.000 por persona y año, cuando en nuestro país estamos en $1.400, $1.600 por persona y año. Yo creo que está claro que el sistema sanitario, un sistema sanitario inclusivo y universal, es mucho más barato, mucho más económico y mucho mejor para toda la población que un sistema excluyente como es claramente el sistema estadounidense. Muchas veces intentamos hacer
esa comparación. ¿Qué está cambiando? ¿Qué está cambiando y qué puede hacernos perder ese objetivo? Yo creo que el objetivo que puede hacernos perder es que hay una mezcla ahora mismo entre potenciar el sistema público, y que es un sistema inclusivo y que está basado en impuestos y que cubre a todas las personas y que es económico y que es para todas y todos, que incluye a todas las personas que están en nuestro territorio, mezclarlo con otros intereses, porque la salud tiene unos intereses por detrás que son bastante agresivos. Digamos que es un campo en el que puede haber muchos fondos de inversión que lo pierdan, que lo soliciten, ¿no? Hablamos de ese turismo sanitario. Nosotros hicimos un estudio en el Observatorio Europeo de Salud. Había menos de un 3% de las personas que se desplazaban por motivos de salud. Eso es un número de población muy baja y realmente no tiene impacto. Yo estoy de acuerdo completamente con Blanca en este asunto. Y luego, ¿de dónde sale el gasto sanitario, ¿no? Que es una parte también importante, ¿no? Y el gasto sanitario viene fundamentalmente de impuestos sobre el consumo. Esos impuestos sobre el consumo no diferencian entre si eres regular o irregular y tu situación administrativa, sino que simplemente está incluido en el precio de los artículos, y por tanto la inversión que hacen personas inmigrantes en situación irregular, solamente la inversión, teniendo en cuenta que su gasto, básicamente porque son personas fundamentalmente jóvenes y que no acuden demasiado al sistema sanitario, y además porque son personas que a veces tienen incluso miedo de acudir al sistema sanitario precisamente por esa situación irregular, la balanza gasto-beneficio pues casi siempre está de acuerdo con incluir a esos inmigrantes en esa atención sanitaria. Hay muchas perspectivas que hablan de esa inclusión real, y que yo creo que es el trabajo que tenemos ahora por delante, y ojalá lo podamos conseguir con esta próxima ley, y ojalá lo podamos conseguir sobre todo en un pacto como había comentado previamente. Bueno, tenemos que aprovechar que estamos con nosotros Patricia Lacruz para lanzarle algunas preguntas muy concretas de los planes del gobierno, ¿no? Antes de dar paso a otras intervenciones y a las preguntas de todos los que nos están siguiendo. Patricia, ¿cuáles son los planes concretos del Ministerio? Ya antes nos avanzabas algunas líneas que te decía que luego te iba a preguntar. ¿Cuáles son los planes concretos para incorporar a estos colectivos al sistema? Si hay plazos para que esa nueva adaptación de la normativa entre en vigor, y también cómo se va a evitar la disparidad en la aplicación de la norma, como está pasando ahora mismo en muchas comunidades. Bueno, estamos trabajando en dos líneas fundamentales. Una es, sabéis que estábamos desarrollando, porque así hemos tenido oportunidad en las reuniones que hemos mantenido, en este caso con Reder y con otras entidades sociales. Estábamos trabajando en las recomendaciones, en homogeneizar, en este caso, el procedimiento en menos de 90 días, ¿no? Yo creo que esto es algo que ya tenemos bastante adelantado con las comunidades autónomas. Sabéis que establecimos y publicamos, de hecho, unas recomendaciones por encima de lo que es este periodo, y esperamos que en breve podamos consensuar las recomendaciones en un marco menor de 90 días, y así también aquellas cuestiones que actualmente están ocurriendo y aquellas disfunciones o aquellas interpretaciones que se están manejando, esperemos que desde luego puedan tener una solución en el marco de lo que es la aplicación propia de la norma que actualmente está en vigor. ¿Por qué trabajar en esta línea? Primero, porque ya evidentemente estábamos trabajando, y segundo, porque en la transición que se tiene que producir hasta que se apruebe la ley, que conocéis que es un procedimiento, desde luego, que tiene su tiempo, pues evidentemente tenemos que dar pasos para garantizar esa homogeneidad en la atención, y que los casos que están ocurriendo, que no deberían ocurrir, desde luego pues no ocurran, ¿no? Y que esto nos ayude en el ámbito y en el respeto del marco competencial a garantizar desde luego la homogeneidad en la aplicación. En paralelo, como ha comentado la Secretaría de Estado, la consulta pública de lo que es el proyecto de ley ha finalizado. Actualmente estamos analizando todas las observaciones. Hemos creado, y llevamos ya varias reuniones, en este caso en marcha, un grupo de trabajo entre la Dirección General de Migraciones, el Instituto Nacional de Seguridad Social y, en este caso, la Dirección General, para analizar conjuntamente también estas observaciones, y en el marco del aspecto que aborda este nuevo proyecto de ley, trabajarlo conjuntamente para ir
desde el principio también de una forma pues consensuada y con pasos firmes, con un objetivo claro, que es el cumplimiento del programa de gobierno. Yo creo que esto es una de las cuestiones que desde luego tenemos claro en lo que es el trabajo que estamos llevando a cabo. También quiero decir, Nico, que como imagino que sabéis, este proyecto de ley no única y exclusivamente aborda el tema de la universalidad, sino que también aborda otros aspectos que son fundamentales en el marco de los determinantes sociales, como son el enfoque de salud en todas las políticas. Esto es un aspecto que no nos puede pasar desapercibido y desde luego que esta parte se consolide en España, desde luego sería uno de los grandes hitos, porque significaría que realmente la salud está en el centro de la acción de gobierno, como no puede ser de otra forma y como esta pandemia, entre otras cuestiones, nos ha ratificado, ¿no? con las acciones ocurridas. También tiene otra parte importante que incide en lo que es, en este caso, la salud, y es en blindar que no aparezcan, en este caso, nuevos copagos sanitarios. Sabéis que el Real Decreto Ley 16/2012, al diferenciar la cartera común en distintas carteras, no me voy a extender ahora en este detalle, a no ser de que consideréis que es necesario, pues abrió este copago sanitario en la cartera suplementaria y de accesorios, ¿no? Pues bien, esto es un aspecto que en el proyecto de ley pues también se aborda, ¿no? Con lo cual hay distintos puntos, no única y exclusivamente del que estamos tratando hoy, como puede ser la universalidad, sino también salud en todas las políticas y el blindar al sistema sanitario frente a nuevos copagos, lo cual también quiero poner encima de la mesa. Y en estas dos líneas, Nico, estamos ante proyecto de ley y recomendaciones para que en la transición pues podamos desde luego evitar aquellos casos que desde luego no tendrían que estar ocurriendo en el día de hoy. Bueno, la plataforma y la red que ha organizado este encuentro les ha entregado un documento muy, muy amplio, ¿verdad? De recomendaciones a la hora de seguir. Yo no sé si Blanca o José Félix quieren hacer de manera muy breve cuál sería, desde su punto de vista, el de cada uno, las recomendaciones fundamentales o las aplicaciones fundamentales que debería tener esta nueva norma. Blanca, por ejemplo. Disculpa, que tenía el micro apagado. Bueno, yo creo que yo voy a hacer una petición así como muy sencilla, muy clara. O sea, yo creo que uno de los problemas actuales es que la legislación, tal como está redactada, está provocando muchísima arbitrariedad y muchas inequidades territoriales, ¿no? Entonces, creo que lo que sí hemos aprendido a lo largo de todos estos años es que son necesarias leyes muy claras, muy concisas, en sus articulados, en el redactado, y sobre todo reglamentos que faciliten la aplicación efectiva del derecho, ¿no? Que tengan requisitos sencillos, factibles e inclusivos, ¿vale? Es decir, que ese espíritu inclusivo pues, se traduzca en la realidad y que aprendamos de todo lo que nos ha pasado estos años para poder, digamos, generar un punto de inflexión en el que realmente, insisto, lo que comentaba Javier Padilla, esa brecha que existe entre las declaraciones de intenciones y la realidad desaparezca, ¿no? Y por otro lado, yo creo que es muy importante algo que no se ha hecho hasta ahora y que Reder yo creo que ha solicitado en varias ocasiones, que habla sobre la importancia de supervisar y monitorizar el acceso a la atención sanitaria para evitar estas inequidades que comentaba, ¿no? Y generar mecanismos para poder evaluar cuál es la situación después en el momento en que se despliegue la ley y el reglamento, ¿no? Y en el que se evalúen posibles barreras o dificultades para el ejercicio del derecho a la atención sanitaria, para poder constantemente generar mecanismos o medidas que de alguna manera bueno, pues, hagan la universalidad una cuestión real, ¿no? José Félix, Sí. ¿cuál es tu receta para que esto no sea un nuevo parche?
Sí, bueno, a ver, yo creo que hay dos recetas, ¿no? Una es el parche y otra es la solución al parche, ¿no? La solución al parche es el desarrollo de la ley que realmente sea garantista y que cumpla el objetivo de la ley, que es esa sanidad universal, ¿no? De la que estamos hablando. Salud universal sería ideal, ¿no? Sanidad universal es de lo que va el Real Decreto, ¿no? Pero bueno, salud incluiría determinantes. Ahora mismo hay un reglamento a desarrollar que se quedó ahí como a medio desarrollar y que con capacidad normativa es complicado, pero que sí que se puede sacar un reglamento que incluya por lo menos ese trámite del que hablaba Patricia, en el que sea homogeneizado y que la prueba de residencia de las personas que tienen residencia efectiva en España, que sea flexible, que no se vincule exclusivamente al empadronamiento y que no esté sujeta a un tiempo mínimo de estancia. Y eso se puede homogeneizar en las distintas comunidades para que no haya esas interpretaciones diferentes. Reconocer la protección completa, no solamente incluso en la atención de urgencias a personas vulnerables, que son mujeres, o sea, embarazadas, menores de edad, solicitantes de asilo, en cualquiera de sean las circunstancias. He visto que hay alguna pregunta por ahí en el chat sobre este asunto. Víctimas de trata, la atención en urgencias para todas las personas y la atención hasta el final del proceso que motive la atención en urgencias, y luego la atención a enfermedades que constituyen un riesgo para la salud pública, que yo creo que es algo de cajón. Y por último, reconocer el derecho a la tarjeta sanitaria a las personas reagrupadas, que esto llevamos un tiempo diciendo lo que ha habido varias sentencias judiciales que avalan esa posibilidad y que yo creo que sería un avance, porque hay muchas personas que se encuentran en una situación de indefensión con respecto al acceso a la salud y que podría solucionarse de una forma rápida. O sea, dos partes, una urgente, esta, y la otra, esa ley que cumpla realmente lo que queremos que ocurra, o el fundamento, ¿no? El preámbulo que hemos vuelto a hablar otra vez de él, que se cumple, que sea realmente efectivo. Pues vamos a dar paso ahora en esta parte del debate a organizaciones que están en nuestra particular fila cero, ahí debajo de los monitores donde nos estamos viendo, y que son el colectivo de afectadas por el Instituto Nacional de Seguridad Social y también la Red de Mujeres de América Latina. Vamos a empezar precisamente con Mercedes Rodríguez, para que haga una intervención, un comentario, o si quiere lanzar alguna pregunta a la gente que está en el panel. Adelante, Mercedes. Gracias, buenos días a todos y todas. Agradecer la invitación y también la oportunidad de escucharnos como mujeres migrantes que hacemos parte de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, que ya tenemos 10 años, estamos celebrando nuestros 10 años ahora mismo. Y bueno, también decir que nosotras acabamos de publicar un documento que hemos llamado Para no dejar a nadie atrás, sobre cuidados y violencias en las mujeres migrantes, ¿no? Lo que nos ha dejado la crisis del COVID, para que también de alguna manera ha sido un trabajo mancomunado y que también parte de la experiencia y de las propias testimonios de nuestras asociadas. Bueno, nosotras siempre hemos estado muy preocupadas desde que se aplicó el Real Decreto Ley, siempre hemos sido colaboradoras de la REDER, porque consideramos que eso significó un cambio en el sistema de salud. Dejamos de ser pacientes para convertirnos en clientes. Y eso nosotras como mujeres que venimos desde nuestros países de origen sabemos lo que significa. Y decimos y seguiremos diciendo que es una pérdida profunda para el Estado Social de Derecho mantener ese enfoque de desarrollo, digamos, de esta política pública en términos de salud, ¿no? También podemos decir que hemos vivido, yo llevo 20 años aquí y he podido ver esa evolución, donde se ha visto una desescalada clarísima presupuestaria, sobre todo en algunas comunidades, especialmente donde vivo, la Comunidad de Madrid. Una desescalada presupuestaria que ha significado una desprotección de derechos en términos generales, pero especialmente en la población migrante, ¿no? Que al mismo tiempo ha revertido en el tema de la calidad de la prevención y la atención, que ya se ha dicho muy bien aquí la importancia de esto, ¿no? Y entonces, nosotras en el contexto del COVID, pues hemos visto cómo toda esa situación de vulnerabilidad que estaba previa al COVID, cómo se ha exacerbado esas condiciones, ¿no? En mayores desigualdades territoriales, de exclusión sanitaria, y bueno, lo estamos viviendo cada día en los acompañamientos que hacemos.
Y nosotras nos preguntamos, si la mayoría de nosotras estamos insertas en los trabajos esenciales, ¿por qué se brinda un tratamiento discriminatorio a la población migrante que aporta sustancialmente al sostenimiento de la vida en España? Entonces creo que ahí tendría que pensarnos el foco también en el tema de los cuidados en términos de prevención, que me parece que es fundamental, como se ha dicho. Por tanto, nosotras consideramos que el Real Decreto 7/2018 no ha tenido un desarrollo y por tanto lo que sigue vigente es el 16/2012. Por eso creemos que hay que derogarlo totalmente, que no hay que partir de él, sino sencillamente repensarnos este sistema de salud basado en los cuidados, ¿no? Nos preocupa sobremanera la situación de las mujeres en situación de irregularidad administrativa y de la población migrante en general. Y muchas están por la irregularidad sobrevenida, que eso también hay que decirlo, ¿no? Por permisos temporales y a los solicitantes de asilo. Y eso es lo que está significando, ¿no? Que ya se ha dicho aquí, no hay acceso a la tarjeta sanitaria en algunas comunidades, Madrid especialmente es sangrante. ¿Dónde queda la prevención? ¿Dónde queda el seguimiento al tratamiento médico cuando se trata a las personas como transeúntes temporalmente, ¿no? Entonces eso tiene también unas repercusiones. ¿Dónde queda el tema de la facturación? ¿Dónde queda el acceso a los medicamentos? Son preguntas que nos hacíamos cuando estábamos haciendo las reflexiones en torno al impacto del COVID para la población migrante, ¿no? Y nos preocupa un elemento que creo que hay que decirlo en términos de derechos sexuales y reproductivos y en términos de la atención a la violencia de género. Estamos viendo cómo se disminuyen servicios tan importantes como la consulta joven. Entonces nos preguntamos, ¿por qué algunos municipios cierran o minimizan el servicio de consulta joven? Por ejemplo, Alcobendas. Quienes toman esas decisiones son conscientes de los riesgos que entraña la salud sexual y la no atención en prevención en términos de salud sexual y reproductiva. ¿Cómo prevenir situaciones más complejas cuando los dispositivos están en mínimos, ¿no? Y bueno, así podríamos decir muchas otras preguntas que nos interpelan, ¿no? Pero lo que está claro es que las desigualdades socioeconómicas, como se ha dicho aquí, son determinantes para la salud integral. Y en ese sentido también hacemos referencia a dispositivos frente al tema de salud mental, que también están bajo mínimos. Y lo que también planteamos, y quisiera que quedara aquí como pregunta central, y es, España hoy con la migración es mucho más diversa de lo que ha sido históricamente. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no apostarle a un marco de salud que incluya la diversidad y la interculturalidad de manera transversal? Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Mercedes. Vamos a dar paso ahora al colectivo de afectadas por el INSS, a Ariel, que creo que ya nos escucha. Ariel Serrano, adelante. Y luego ya con todas estas intervenciones de Mercedes y de Ariel, daré paso de nuevo a la mesa por si alguien quiere contestar o hacer un comentario. Ariel, cuando quieras. Muchas gracias. Primero agradecer a Reder por este espacio y la participación de Patricia y de Silvia del Ministerio de Sanidad, que es muy importante que se nos escuche. La verdad es importantísimo este tipo de eventos para hacernos visibles, hacer visible nuestra problemática y lo que estamos solicitando. Nuestro colectivo, el colectivo, yo voy a hablar a nombre del colectivo, somos un grupo de personas, básicamente nos estamos organizando en Madrid, aunque el problema es generalizado en España. Somos un grupo de personas que nos estamos siendo constantemente excluidos. Somos españoles que hemos reagrupado, hemos traído a nuestros padres para vivir con nosotros, para cuidarlos, para agradecer todo lo que nos han dado en nuestra vida. El cuidado de nuestros mayores yo creo que es indispensable y no es siempre ahí. Entonces nosotros al ser ciudadanos españoles, decidimos agradecerlos y traer a nuestros padres. Bueno,
ahí comenzó el problema, porque nuestro colectivo, nuestros padres, están siendo sistemáticamente excluidos de la sanidad. Sistemáticamente, o sea, no se nos da acceso. Así de sencillo. Es una trampa legal, bien la mencionaba José Félix, es una trampa legal que estamos entre dos leyes, entre las leyes de extranjería y las leyes de la sanidad pública. Por un lado, las leyes de extranjería nos exigían de un seguro privado para poder traer a nuestros padres. Muchos de nosotros, con muchísimo esfuerzo, pagábamos estos seguros privados, que son caros, muy caros, simplemente por la edad que tienen nuestros padres. Al tener cierta edad, pagas más. Pero no solo eso, si se solucionara simplemente con tener un seguro privado, ahí quedaría. Es que los seguros privados no cubren prácticamente nada de las enfermedades de los mayores. No lo cubren. Lo hemos vivido yo personalmente y todo nuestro colectivo de esto. O sea, cuando ciertas enfermedades, los seguros se eluden. Y no tenemos sanidad, no tenemos cobertura del seguro privado, pero tampoco tenemos cobertura de la sanidad privada. Entonces, ¿qué pasa con nuestros padres? ¿Qué pasa con una enfermedad de nuestros padres? Los estamos condenando a muerte. Esa es la palabra, a la muerte. A la muerte segura, indispensable, porque no tienen atención ni por un lado ni por otro lado. Entonces, nuestro grupo ha estado luchando desde hace tiempo por incluirlos. Una de las acciones que empezamos a cometer fue hacer demandas judiciales para que se nos reconociera este derecho. Ganamos, como bien ha dicho, ganamos cerca de 80 juicios en juzgados primarios que nos daban la razón. ¿Qué pasó? Estos casos llegaron al Supremo porque el Instituto Nacional de la Seguridad Social recurrió todos y paulatinamente estos juicios, los recurrió todos. Y no solo a la segunda instancia, los recurrió hasta el Supremo. Y el Supremo, no sabemos, no vamos a entrar en por qué se hizo o no se hizo, el Supremo falló en nuestra contra. A pesar de tener 80 juicios, era la vía que nos estaba dando acceso a la sanidad para nuestros padres. Se nos ha cerrado. Esa vía se nos ha cerrado, porque los nuevos juicios que estamos haciendo nos los están denegando. ¿Por qué? Porque el Supremo ya generó jurisprudencia. Entonces, no me quiero alargar mucho, quiero simplemente que hacer visible el problema que tenemos nosotros, que es un problema de exclusión. Tenemos casos documentados en nuestro colectivo, en nuestro grupo, de gravedades extremas, de casos extremos, incluso de personas que han llegado a morir por falta de atención, por ejemplo, un cáncer, que perfectamente se puede atender dentro de la sanidad. Esto realmente es lascivo. Entonces, estas son, ¿qué es lo que pedimos nuestro grupo? Y lo venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. El Real Decreto, que en sus palabras, que es vigente, es muy bonito, universalidad y derecho primordial de toda persona. Pero no es verdad. Nosotros, independientemente de todos los casos que hemos visto, nosotros hablamos por nuestro caso, estamos siendo sistemáticamente excluidos y pedimos, y ahora sí preguntamos a Patricia, en este caso que está representando, que si realmente existe ese compromiso de los proyectos de ley que se están realizando, de los reglamentos que se están realizando, que son responsabilidad del ministerio, se está incluyendo derogar este apartado que en la ley, que es el artículo 3, apartado A, que es el que nos deniega el acceso para nuestros padres. Nos lo está denegando constantemente. Entonces, solicitamos, porque es simplemente un acceso de humanidad. No podemos condenar a muerte a nuestros familiares, a nuestros padres. Necesitamos cuidarlos, necesitamos quererlos, necesitamos atenderlos. Y muchísimas gracias. Y además de todo, yo quisiera finalizar, sobre todo a los médicos que están presentes en mi personal gratitud y reconocimiento a esa labor tan importante y tan bonita que hacen todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel, por tu intervención. También gracias a Mercedes. Me gustaría volver a la mesa. Patricia, para empezar, ha habido preguntas concretas. Bueno, si quieres hacer algún comentario o responder a estas preguntas que te ha lanzado Ariel en este caso. Bueno, yo volver a trasladar lo que os hemos trasladado en el momento que hemos indicado el camino que se está siguiendo
en el marco del proyecto de ley de universalidad que se está desarrollando actualmente. Hay un programa de gobierno, ese programa de gobierno es público, es accesible evidentemente para cualquiera. También está incluido además todas estas cuestiones, hubo consenso en el marco del Congreso cuando se trabajó en el ámbito de la reconstrucción y desde luego ese es nuestro objetivo. Yo quiero trasladar también que justamente dado que la cuestión del reagrupamiento afecta a otros ministerios y hablo en cuestión de lo que es el Ministerio de Sanidad, por eso mismo estamos trabajando desde el inicio con los compañeros del Ministerio de Migraciones y con el INS para que el programa de gobierno que está claramente establecido en los marcos que Ariel tú estás manifestando, pues evidentemente se vea satisfecho en este texto que actualmente estamos desarrollando. Con lo cual yo creo que los compromisos se establecen de forma clara en el programa y lo que perseguimos con este proyecto de ley es justamente lo que se establece en el mismo y en paralelo estamos trabajando en las recomendaciones que hemos comentado antes, ¿no? Para homogeneizar en este caso pues el procedimiento cuando la estancia en este caso es inferior a 90 días. No sé, Blanca, José Félix, si tienen comentarios después de lo que hemos escuchado de estos dos colectivos. Sí. ¿Blanca? No sé. Ah, bueno, pensaba que ibas a hablar. No. La verdad es que yo agradezco muchísimo que hayamos podido escuchar a estos dos testimonios, ¿no? El de Mercedes y el de Ariel. Yo creo que muchas veces poner cara a las situaciones de exclusión que siempre vamos reflejando en números, ¿no? Es algo muy, muy importante y creo que los dos hablan de problemáticas muy, muy actuales y que realmente necesitan de una respuesta concreta y creo que merecen esa respuesta concreta, ¿no? Y solo añadir lo que comentaba Mercedes de, ¿no? La situación de desprotección en la que se encuentran determinados colectivos ahora, sobre todo los colectivos inmigrantes, ya no hablemos de mujeres o inmigrantes en situación irregular, de cómo no únicamente se ha visto recortado su acceso a los servicios de salud, sino también cómo las redes de apoyo con las que normalmente cuentan estos colectivos, los dispositivos y los servicios que encontramos en la comunidad, pues en muchos casos también se han visto cerrados o son inaccesibles, ¿no? Entonces yo creo que esa reflexión que nos hacía Mercedes, aunque no está directamente relacionada con el contenido de la mesa, es también muy, muy importante, ¿no? José Félix. Sí, yo creo que se han tocado aspectos muy importantes en lo que nos han comentado nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Yo creo que hay una parte que tiene que ver con la relación de la salud con la asistencia social. O sea, quiere decir que en realidad los servicios son sociales y sanitarios y no se pueden separar uno de otro y eso ha sufrido mucho con esta exclusión sanitaria. O sea, vamos, que ese punto está claro y que parte más del concepto este que nos comentaban de cuidados, ¿no? O sea, que yo creo que es algo que va más allá incluso de esa propia estructura de sanidad. Luego hay una cosa que es muy coincidente y que a lo mejor estaba debajo del discurso, ¿no? Que es que cuando se aludió a que se iban a excluir a determinadas personas del sistema sanitario, se les facilitó la posibilidad de hacer su seguro privado, ¿no? Incluso hubo una posibilidad, ¿no? En el 16-2012 de que tuvieran un seguro privado y que pudieran acceder a cierta parte de la salud, porque los seguros privados no tienen ni mucho menos la cobertura que tiene la sanidad pública, ¿no? Y que eso también ha repercutido un poco en esa desescalada presupuestaria que nos hablaran y ese déficit de inversión pública que yo creo que tenemos que recuperar y que la pandemia nos orienta de nuevo a volver a recuperar esa inversión pública y que detrás de todo esto y en el conjunto siempre hay, todos sabemos que el tercer negocio en volumen de la tierra después de las inmobiliarias y el petróleo es la salud y que hace que siempre hay muchas de las historias que acaban en un seguro privado, ¿no? Igual que lo de la reagrupación familiar y entonces pues no
no perdamos de vista que hay ahí una parte, algo por detrás, ¿no? que mueve muchísimos intereses económicos y que yo creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y que probablemente si queremos una sanidad inclusiva para todo el mundo y queremos la mejor sanidad posible para todas las personas que residen en el territorio español, por supuesto, los españoles y las españolas, pues tenemos que tener en cuenta esa situación de riesgo, ¿no? Y luego, aparte, bueno, han comentado algo que es muy importante y que yo creo que tiene que ser contemplado en el nuevo Real Decreto Ley, que es la interculturalidad, ¿no? Y el hecho de que las barreras, aunque no existan barreras administrativas, muchas veces sí existen barreras culturales o interculturales, ¿no? Y que probablemente sí que es cierto que muchas de las personas que están, que compañeros y compañeras míos que están atendiendo en el Sistema Nacional de Salud, no tenemos o no hemos podido acceder a esa formación, ¿no? Que nos permita interpretar o poder incluir de una forma más efectiva a todas esas personas. Y ahí me quedo, en final, como resumen de esta intervención, en eso de la salud en todas las políticas, ¿no? Y es que estamos viendo que hay una implicación que cada vez se amplía más, ¿no? Y llegamos a distintos ministerios y yo creo que no solamente es el trabajo del Ministerio de Sanidad o de las comunidades autónomas, sino que es un trabajo mucho más global para garantizar ese derecho a la salud para todas las personas. Bueno, han llegado muchísimas preguntas. Tenemos que hacer una labor aquí de selección. Veo más de 20, me están ayudando con el tema. Directora General, usted, claro, tiene muchas preguntas porque la gente está muy interesada en lo que están trabajando para intentar cambiar esto. La primera pregunta es, el cambio de los mitos en torno a la población migrante que tiene el propio personal administrativo y médico, ¿forma parte de la estrategia del Ministerio? Porque la aprobación del Real Decreto 16/2012 sí legitimó, según esta persona que plantea la pregunta, ciertas actitudes xenófobas que ahora se ven incluso reforzadas en los discursos de la extrema derecha. Si la información y la formación al personal administrativo y sanitario es esencial, ¿está previsto por parte del Ministerio? La implementación de los procedimientos, como no puede ser de otra forma, está en el marco de las comunidades autónomas y del desarrollo de sus competencias. Desde luego, por nuestra parte, en lo que es la coordinación y la capacidad para tratar de que ese procedimiento se homogeneice en la mayor parte posible, por nuestra parte, desde luego, pondremos cuantas acciones sean necesarias para garantizar, desde luego, esa homogeneidad. He de decir que las recomendaciones, tanto en las que salieron publicadas como en este caso en las que se está trabajando, este aspecto, como no puede ser de otra manera, se contempla de forma explícita, porque bien es cierto que las situaciones que se viven y que Blanca pues ha comentado, ¿no? que vive de primera mano y que ve en la propia atención que realiza desde luego en su día a día, pues a la hora de implementar un procedimiento, desde luego se tiene que implementar tal y como es, sin atender a ninguna cuestión que desde luego desvirtúe el fin para el cual se ha hecho, ¿no? Y desde luego yo creo que esto es un mensaje, y en relación a lo que también ha dicho Félix, ¿no? Por desgracia, se oyen esos mensajes que desde luego no atienden a una justicia social ni a una claridad en el marco de un derecho fundamental como es la salud, ¿no? Totalmente contrarios, desde luego, a los principios que, bueno, cualquiera de nosotros podemos tener. Esos mensajes existen, con lo cual lo que hay que trabajar, desde luego, es en el convencimiento y en la diligencia de aquellas personas que realizan su trabajo, que desde luego tengan que hacerlo independientemente de aquellas consideraciones que a nivel personal tengan, ¿no? Esto es la diferenciación en el ámbito profesional y personal, con lo cual tenemos que ir avanzando en esa línea. Probablemente tenemos que desarrollar campañas informativas y formativas junto con el movimiento asociativo, que si recordáis esto era uno de los proyectos en los cuales teníamos previsto trabajar ya cuando se aprobó el Real Decreto Ley 7/2018 y tenemos que dar pasos firmes desde luego en esta cuestión. Hay otra pregunta muy clara, directora general. Ya ve que se dirige la mayoría a usted. Dice, ¿en qué breve plazo se van a dictar las medidas que eviten la arbitrariedad en la aplicación de temas como los menores, embarazadas, documentación? ¿Hay un plazo para que eso empiece a cambiar? Nosotros estamos trabajando, como os he dicho, bueno, las recomendaciones de más de 90 días ya están publicadas.
y las de menos de 90 días estamos en una fase en la cual en breve probablemente será en la próxima semana o en la siguiente, esperemos desde luego antes de Navidad por las fechas en las cuales nos vemos, compartirlas con las comunidades autónomas también, y eso ya lo adelanto a Reder, tal y como venimos haciendo, las compartiremos también con el movimiento asociativo para que si tiene que realizar alguna aportación, tal y como hemos hecho con los anteriores documentos, que también tengan oportunidad, desde luego, de trasladarnos la perspectiva o la visión que en un marco más procedimental se pueda, en este caso, mejorar, ¿no? ¿Esto a qué plazos nos lleva en el marco de las recomendaciones? Pues probablemente a que podamos tenerlas consensuadas y que sean publicadas no más allá del primer trimestre 2021. Yo, desde luego, es el horizonte temporal en el marco de las recomendaciones que tenemos definido como meta. En esa recomendación de los 90 días ya no va a ser necesario la estancia mínima, entonces, entendido. Lo que marca la ley, desde luego, ninguna recomendación lo puede cambiar. Lo que se establece en el marco del Real Decreto Ley 7/2018 es que para aquellas personas que tengan menos de 90 días sea preceptivo, en este caso, un informe social. Y luego, insisto y apúntalo, en el marco de lo que se establece en las mismas condiciones que cualquier persona que tiene la titularidad del derecho, ¿no? Yo creo que son dos piezas que no hay que confundir. Y que evidentemente no se diferencian en lo que es la aplicación. ¿Qué pretende las recomendaciones? Que el procedimiento para llevar a cabo ese proceso sea homogéneo y, desde luego, tenga la mayor claridad en su desarrollo y que no dé lugar a ninguna interpretación. Por eso le insistía, porque había una pregunta precisamente para los 90 días que usted ya ha respondido. Otra pregunta. Se dice, si el derecho a la salud se vincula a la residencia, se está dejando fuera muchos colectivos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con todas las personas que llegan a España, por ejemplo, dice esta persona, con un visado de estudios y que tienen una enfermedad crónica, VIH, diabetes, por ejemplo? Se supone que este visado exige la contratación del famoso seguro de salud. Pero estos seguros no suelen incluir las condiciones preexistentes, ¿no? Como este tipo de enfermedades. ¿Cómo afrontar esto? Porque, claro, la casuística es muy amplia. Bueno, la verdad es que la casuística es tan amplia que probablemente tendríamos no horas, sino días para ver distintos casos que se pudieran producir. Esto es así, lo comprobamos en el marco de la redacción, desde luego, del Real Decreto 7/2018. Yo creo que el mensaje del 7/2018 en este caso es bastante claro, y es que las personas en situación, en este caso que no estén registrados en España, en situación administrativa irregular, tengan el acceso a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones y que ésta sea cubierta con fondos públicos en el caso de que no tengan un tercero que pague por ellos. Que ese tercero esté obligado a pagar por ellos, sea su país, sea en este caso una cobertura mediante un seguro o las cuestiones que se pueden dar por convenios bilaterales entre países, ¿no? Yo creo que eso es un punto que yo quiero insistir. Y el otro punto, Nico, es que estamos en Europa y Europa tiene un marco reglamentario que, desde luego, aplica a los países que somos Estados miembros, ¿no? Entonces, en ese ámbito de reciprocidad hay, pues, normativa de sanidad transfronteriza que marca también los movimientos de las personas y el acceso en el marco de lo que es la entrada a los distintos países, ¿no? Al igual como marca, en este caso, la salida, lo que se pide a los españoles cuando van a otro país, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay dos líneas que se tienen que observar claramente. Otra pregunta, otra reflexión que le trasladan, dice así, me preocupa que la ley llegue en medio de una sociedad muy polarizada, crispada, en un contexto de crisis social y económica. ¿Cómo hacer que la ciudadanía entienda la importancia de la universalidad? ¿Cómo trasladar los enfoques de derechos determinantes sociales? ¿Se plantea el gobierno actuar en esa transición informada con el proyecto de ley? ¿Hay algún plan comunicativo desde las instituciones, más allá de los esfuerzos que se hacen siempre desde la sociedad civil? Ha hecho alguna mención a la colaboración con las entidades, pero bueno, no sé, en este contexto tan complejo, ciertamente sí es un eje también esta labor de explicación más didáctica.
Yo creo que esa labor, desde luego, es por parte de cada una de las personas que creen firmemente en que el derecho a la salud tiene que ser un derecho fundamental y que desde luego, es de justicia social, ¿no? Yo también llego a la conclusión, como dice Blanca y como ha dicho antes, de que hay que lanzar incluso mensajes que, en un marco de entendimiento de lo que es el derecho a la salud, pues hasta incluso conceptualmente nos pueden chocar, ¿no? ¿Por qué tenemos que trasladar mensajes como que la salud para todos es más beneficiosa para todo el colectivo, o es más económica o es más rentable? Esto es una cuestión que, desde luego, coincido en también lo que ha dicho Javier, que debería, desde luego, exceder cualquier color de partido político que estuviera en el gobierno, y tendría que ser una cultura, ¿no?, de país, debería ser. Desde luego, no me cabe ninguna duda. No obstante, estamos en una democracia y, por tanto, bueno, la diversidad de opiniones existe, como no puede ser de otra forma, y en el marco de nuestra gotita a gotita y de nuestra arena, que podemos, dentro de cada uno de nosotros, desde personas que son generadores de opinión, hasta Nico, personas como tú, ¿no?, que cuentan la realidad de primera mano, o la acción que se está realizando en el movimiento asociativo, pues no me cabe duda que desde luego iremos desmontando todas aquellas historias que no son ciertas, que son falsos mitos, y llegaremos, desde luego, a trabajar en todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? Desde luego, en una creencia firme y en una cultura de país que, desde luego, no ponga en duda que tenemos ciudadanos, desde luego, que no son todos iguales. Esto, para mí, es algo de principios. Pues la verdad que se va el tiempo volando y está ahora mismo el chat de preguntas ardiendo, no para la gente de plantear cosas, y alguna puntualización, como por ejemplo la dificultad de acceder a los permisos sociales a los que hacía referencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo simplemente les voy a dejar un turno de cierre ya para cada uno de ustedes, para que se queden, puedan plantear sus conclusiones o su planteamiento ideal de lo que puede hacer la nueva norma que intente evitar esta exclusión. Voy a hacer que la ronda sea Blanca, José Félix y que termine Patricia Lacruz. Blanca, cuando quieras. Bueno, yo creo que en esta mesa una de las cosas que hemos puesto sobre la mesa, nunca mejor dicho, es que realmente la exclusión sanitaria sigue siendo una realidad a pesar de la vigencia del Real Decreto 7/2018. Entonces, para no alargarme más, yo lo único que haría es concluir con otra petición. Le pediría al Ministerio, en este momento pues a Patricia Lacruz como representante del Ministerio, pues que nos escuche, que aproveche la experiencia que hemos acumulado desde el 2012 en estas situaciones de exclusión sanitaria. Hemos publicado muchísimos informes, muchísimos documentos y muchísimas recomendaciones de cómo mejorar esa situación, porque nosotros sobre el terreno lo que estamos viendo es que hay carencias, hay problemas, ¿no? Y bueno, concretamente el último documento que hemos publicado, que es el de recomendaciones para el anteproyecto de ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, creo que es muy concreto y que hace propuestas también muy concretas. Y bueno, nada más, creo que por suerte hemos podido abordar muchos de los problemas que nos vamos encontrando, al menos en el día a día en la consulta. Muchas gracias, Blanca. José Félix. Sí, bueno, lo primero, bueno, llevamos ya un largo camino trabajando con Patricia, ¿no? Ha conseguido un poco menos, pero yo creo que ese camino tiene que continuar. Es cierto que ha habido desencuentros durante el camino. Yo también entiendo las dificultades del Ministerio de Sanidad a la hora de trabajar con competencias transferidas a las comunidades autónomas, pero yo creo que hay caminos legislativos para conseguir que la sanidad sea universal de nuevo en España, como esos meses que nos decían al principio, ¿no? Y que podamos seguir por ese camino que desde luego es el más eficiente y el más sostenible para el futuro de ese derecho fundamental, ¿no? Creo
que es muy importante, y yo creo que lo hemos estado hablando ahora de la sociedad, creo que sin el apoyo social, de nuevo con un enfoque de abajo arriba, o sea, que quien apoya las políticas y las leyes son las ciudadanas y los ciudadanos, quien tiene que conocer que la sanidad universal es un beneficio para todas las personas, independientemente de su estado administrativo o de su nacionalidad, pues yo creo que tienen que ser las personas que están ahí. Por eso ya insistimos, incluso desde la primera reunión que tuvimos en el Ministerio, cuando cambió el gobierno, ¿no?, sobre la necesidad de esas campañas de sensibilización para que todo esto se sepa de una forma clara, que no haya campañas de desinformación o que no haya dudas sobre que el sistema sanitario universal, público, basado en impuestos, es el sistema más justo que tenemos en este momento para garantizar esa salud. Sería bueno que no estuviéramos ahí al albur de los vaivenes de quién está gobernando y que esto estuviera por encima del partido político. Eso significaría que realmente esas acciones de sensibilización han servido y que ha funcionado y que la ciudadanía, de hecho, está de acuerdo con ellos. Y luego, por último, yo haría una referencia a lo que nos ha dicho Ariel, y es que aquí hablamos de plazos, de tiempos, pero que cada día que pasa, y lo hemos visto con la exclusión sanitaria, hay personas que pierden parte de su salud o incluso su vida en este asunto. O sea, que intentemos, que ya que tenemos de nuevo esta buena voluntad y que vamos a intentar reformarlo todo, pues que intentemos que eso no ocurra o que pase lo antes posible. Desde Reder, a quien represento en este momento, garantizar nuestra total colaboración. Seguiremos trabajando en recoger esas situaciones de exclusión y en intentar colaborar haciendo propuestas positivas para que las leyes que salgan del Parlamento sean lo más inclusivas posibles. Muchas gracias, Patricia. Tu intervención final. Pues nada, simplemente agradecer la labor que desde el movimiento asociativo se realiza en el día a día. Yo la verdad es que las veces que he tenido la oportunidad de reunirme, en este caso con vosotros, ¿no?, y me refiero evidentemente a Reder, a Amnistía, a Médicos del Mundo y a otras entidades sociales en este marco, siempre les he trasladado un mensaje claro, ¿no?, que son los ojos y las manos donde la administración no llega y que la labor que desarrollan es fundamental para desde luego evitar o paliar las desigualdades en salud y las desigualdades sociales que se están produciendo en nuestra sociedad. Yo pongo encima de la mesa algo que desde luego ya se conoce, y es el ámbito del diálogo y de que en el marco, desde luego, del proyecto de ley seguiremos en un proceso dialogado, tal y como hicimos en el Real Decreto Ley 7/2018, ¿no?, con la ministra Montón, con lo cual trasladar que, como no puede ser de otra forma, contaremos de forma clara y explícita con todas las aportaciones que nos hagáis, tanto vosotros como evidentemente los distintos grupos de interés con los que estamos trabajando esta cuestión, para conseguir satisfacer los compromisos de gobierno, porque los compromisos de gobierno están escritos y desde luego son explícitos, y ese es nuestro objetivo. Y nada más, Nico, daros las gracias por contar con el Ministerio de Sanidad en este encuentro y daros la enhorabuena también. Muchas gracias, Patricia Lacruz, Blanca de Gisper y José Félix Hoyo por sus intervenciones, por su generosidad en la exposición de las ideas, por ajustarse al tiempo. Y nada, yo antes simplemente de darle paso ya a María para que clausure esta intensa mañana, solo quería incidir en la suerte que tenemos como sociedad civil de tener colectivos tan empoderados, tan profesionales y que fiscalicen tanto la labor de la administración. Sea quien esté, sea quien pase por el Ministerio de Sanidad, debe saber que hay una sociedad civil española que observa, va a estar atenta a que se cumplan todas estas promesas que hoy ha verbalizado Patricia Lacruz y la Secretaría de Estado, y va a exigir que ese sistema de la sanidad universal sea una realidad tarde o temprano, de manera efectiva, más allá de que la partitura de la música tenga muy buena pinta, para que la música suene realmente universal y el acceso a la salud sea de esta manera. Yo simplemente agradecerlo, que hayan también contado conmigo para intentar dinamizar esta mesa redonda. A mí se me ha hecho corta, así que María, tienes la palabra para clausurar esta jornada. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, lo primero que quiero decir es que estamos súper contentas de Reder porque hemos estado hasta casi 200 personas conectadas a este evento, lo cual pues nos llena de alegría porque obviamente hemos despertado el interés que esperábamos.
Por otro lado, pues nada, desde aquí también agradecer a los y las panelistas por su tiempo y por la información que nos han proporcionado, especialmente a la directora general, porque creo además que ha sido la diana de todas las preguntas y ha sido muy interesante y muy útil todas las respuestas que nos ha proporcionado. Simplemente muchas gracias a las personas que habéis participado. Ha habido un chat súper activo, de preguntas que obviamente no hemos podido dar respuesta a todas y sobre todo esperamos que os haya resultado interesante y que sea útil para conseguir más pronto que tarde esa sanidad universal de forma real y efectiva en España. Gracias a todas y a todos. Gracias, Nico. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta otra. Muchas gracias. Gracias.